El Caracazo. El estallido de una nación. Lo que había comenzado como una discusión por el aumento del pasaje, empezaba a adquirir una dimensión distinta. A medida que avanzaban las horas, el descontento comenzó a hacerse cada vez más visible entre quienes también enfrentaban las dificultades económicas que atravesaba el país. En distintos puntos de Guarenas, más ciudadanos se sumaban a las protestas. Lo que parecía ser una reacción aislada comenzaba a transformarse en una expresión colectiva de un malestar que llevaba tiempo acumulándose. A medida que avanzaban las horas, las noticias sobre las protestas comenzaban a propagarse con rapidez. Los enfrentamientos, las interrupciones del transporte y el creciente malestar despertaban la atención de personas que observaban con preocupación lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurría aquella mañana dejaba de ser una preocupación local. Poco a poco, la tensión comenzaba a extenderse más allá de Guarenas, anticipando una crisis de mayores proporciones. Mientras las noticias continuaban propagándose, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con una rapidez inesperada. Las protestas y los disturbios ya no se limitaban a los lugares donde habían comenzado horas antes. En distintos sectores comenzaron a registrarse los primeros saqueos, marcando un punto de inflexión en la crisis. Lo que había iniciado como una protesta por el aumento del pasaje empezaba a transformarse en un fenómeno mucho más amplio, cuyas consecuencias pronto se sentirían en gran parte del país. Al amanecer del 28 de febrero, los saqueos y disturbios ya se habían extendido a distintas ciudades del país. En Caracas, la magnitud de los acontecimientos comenzaba a hacerse evidente. Solo en la capital se registraron 154 incendios. Más de 2.000 establecimientos comerciales resultaron afectados por los saqueos, reflejando la escala que habían alcanzado los disturbios. Lo que había comenzado como una protesta por el aumento del transporte público se había transformado en una crisis de alcance nacional. A medida que los disturbios continuaban extendiéndose, el costo humano de la crisis comenzaba a hacerse evidente. Las cifras oficiales reportaron 276 fallecidos y más de 2.000 heridos durante los acontecimientos, convirtiendo al Caracazo en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia contemporánea de Venezuela. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostuvieron que el número real de víctimas pudo haber sido considerablemente mayor, una controversia que continuaría siendo objeto de debate durante las décadas siguientes. El costo humano de aquellos días trascendería las cifras y permanecería en la memoria colectiva de Venezuela. Ante una crisis que ya había dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y graves daños materiales, el gobierno decidió adoptar medidas extraordinarias. El 28 de febrero fueron suspendidas 5 garantías constitucionales, entre ellas la libertad individual, la libertad de tránsito, el derecho de reunión y el derecho a manifestar pacíficamente. Un día después, las Fuerzas Armadas asumieron el control del territorio bajo un estado de excepción, mientras se imponía un toque de queda que obligaba a la población a permanecer en sus hogares entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Las garantías constitucionales permanecerían suspendidas durante 23 días, reflejando la magnitud de una crisis que ya había transformado al país y marcado para siempre la vida de millones de venezolanos. Con el paso de los días, los disturbios comenzaron a disminuir y una aparente calma regresó gradualmente a las calles. Sin embargo, las consecuencias seguían presentes. Numerosos comercios permanecían cerrados, mientras sus propietarios evaluaban daños y trataban de recuperar la actividad. Y muchas familias intentaban reconstruir una rutina que había sido interrumpida por la crisis. En distintos sectores del país, persistía un ambiente de incertidumbre y temor, mientras la población intentaba comprender la magnitud de lo ocurrido. Aunque los saqueos habían terminado, para millones de venezolanos era evidente que el país que emergía después del Caracazo ya no era el mismo. Mientras el país intentaba recuperar lentamente la normalidad, para muchas familias venezolanas la tragedia apenas comenzaba. La incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos las llevó a recorrer hospitales y otros lugares donde esperaban encontrar alguna respuesta. Lo que durante días había sido una tragedia nacional
comenzaba ahora a convertirse en un drama profundamente personal para cientos de familias que coincidían en la morgue de Bellomonte, principal centro forense de Caracas, donde buscaban respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Fue en medio de ese encuentro, marcado por el dolor y la incertidumbre, donde un grupo integrado inicialmente por 42 familiares y 3 víctimas directas decidió organizarse para acompañarse mutuamente y exigir respuestas. Con el tiempo, aquel esfuerzo daría origen al Comité de Familiares de las Víctimas, conocido como COFAVIC. Para muchas de aquellas familias, el Caracazo había terminado en las calles, pero la búsqueda de sus seres queridos y de respuestas apenas comenzaba. Para aquellas familias, el tiempo no trajo respuestas. Durante los meses siguientes continuaron reuniéndose, decididas a descubrir qué había ocurrido con sus seres queridos, cuyo destino seguía sin conocerse. Esa perseverancia permitió que, en noviembre de 1990, un juez ordenara inspeccionar el Cementerio General del Sur. Días después, comenzaron las excavaciones con la participación del equipo argentino de antropología forense, especializado en la identificación de restos humanos. Como resultado de esas investigaciones, fueron exhumados 130 cuerpos. De ellos, 68 correspondían a personas fallecidas durante los acontecimientos de febrero y marzo de 1989, localizadas en una fosa común del sector conocido como La Peste, confirmando que numerosas víctimas habían sido enterradas sin que sus familias conocieran su destino. Las familias habían logrado algo que parecía imposible. Su perseverancia comenzaba finalmente a abrir el camino hacia la verdad. Lo que empezó como la búsqueda desesperada de un ser querido, terminaría llevando el caso del Caracazo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el paso de los años, el Caracazo dejó de ser únicamente un acontecimiento histórico. Se convirtió en una referencia imprescindible para comprender la Venezuela de las décadas siguientes. Muchos historiadores coinciden en que aquellos días marcaron un punto de inflexión para el país. Más allá de los daños materiales y las pérdidas humanas, el Caracazo dejó al descubierto una profunda fractura entre una parte importante de la sociedad y sus instituciones, cuyas consecuencias seguirían presentes durante las décadas siguientes. Pero quizás su legado más profundo no pueda medirse únicamente en cifras o acontecimientos. Permanece en la memoria de las familias que nunca dejaron de buscar respuestas, en las investigaciones que permitieron conocer parte de la verdad y en el compromiso de preservar la memoria de uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea del país. Más de 3 décadas después, recordar el Caracazo no significa permanecer anclados al pasado. Significa comprender una parte esencial de nuestra historia y reconocer el valor de la memoria como una herramienta para entender el presente y aprender de él. Un país sin memoria pierde su rumbo.